Estos días miramos al campo como nunca. En algunos casos se trata de simplificar el debate y las acusaciones van y vienen y se cruzan. El campo clama que la ciudad no lo comprende, la ciudad responde que el campo vive de queja en queja. Y cuando eso pasa, esta dicotomía y falta de entendimiento mutuo entre el agro y la capital va creciendo. Pero no estamos ante una realidad nueva. Al contrario, es casi tan vieja como el propio Uruguay. Es un tira y afloja y es una codependencia. La misma nacionalidad uruguaya nació atada a esa dicotomía, con episodios que marcaron para siempre la realidad del país. Para repasar algunos de esos hitos en la compleja relación campo-ciudad, está con nosotros hoy, en nuestra entrevista central, la profesora, escritora e historiadora Ana Ribeiro. Integrante, además, por supuesto, de las mesas de los viernes. Ana, ¿qué tal? Buen día, un gusto recibirte por acá. Sí, buen día. De este lado de la mesa. Sí, hoy te cambiamos de lugar. Como vas como bien. Entrevistada central, hoy pasaste para el otro lado y tenés mejor vista, ¿no? Ganaste en vista. Sí, gané en vista, sí, pero miro así y veo un usurpador. Porque Mi Daniel silla, está en el lugar. Estoy acá de puntero izquierdo. Ana, no, resolvimos convocarte y pedirte que nos dieras tu mirada, porque es el tema de enero, está todo el Uruguay hablando de este tema, tratando de entender por dónde viene la mano y consideramos que ir hacia la historia a veces nos da muchas enseñanzas. Pero me voy a salir del cuestionario más bien sobre la historia y preguntarte, ¿tú ves que este movimiento, esto que está sucediendo, esta movilización, estas protestas, la reacción del gobierno, estamos ante más de lo mismo o este movimiento es diferente que un tema campo-ciudad? Hay dos preguntas ahí. Nunca es campo-ciudad. Nunca es una dicotomía tan fácil, nunca se explica tan fácilmente. Entre otras cosas, por una cosa tan simple como que en caso de que el campo fuera netamente productivo, es imprescindible la ciudad para la salida y el procesamiento de esa producción. Y la demanda de este lado para que la producción del campo tenga sentido. O sea, campo-ciudad están en interacción permanente y eso significa además que los que uno visualiza como protagonistas de un lado, en realidad viven, producen, trabajan, piensan en el otro. Eso hay que tenerlo presente y hoy, dado la evolución de los medios de comunicación, es más así que nunca, pero fue así desde el siglo XIX, o sea que tampoco es una cosa nueva. La otra parte de la pregunta, tú dijiste, ¿hay un cambio? Sí, pero hay un cambio respecto al movimiento inmediatamente anterior y de este respecto al anterior y de este respecto al otro. La relación cambio-ciudad, como la relación de la sociedad en sí, cambia permanentemente. El cambio es la única constante que tenemos en la historia. Entonces, uno puede decir, estas cosas que están pasando se parecen a algunas otras, pero nunca son iguales. Y con respecto a esta movilización que estamos viviendo, el cambio con respecto a la anterior y a la anterior, ¿cuál sería? WhatsApp, por ejemplo, las redes sociales, ¿por dónde vendría lo nuevo o lo que incorpora todo este movimiento de diferente a los anteriores que nos remontamos hasta Artigas, ¿no? Bueno, los medios cambian. Cada uno de los grandes sitios en donde uno puede decir hubo movilizaciones, hubo demandas, hubo una queja sonora de parte de lo que en eufemismo llamamos el campo, y vamos a seguir hablando de eso, aunque establecimos que no era un comportamiento tan fácil de entender. Siempre estuvo vinculado a algún cambio en la comunicación. Yo te diría, en 1811 el cambio fue la apertura del puerto, que significaba la apertura al libre comercio y por lo tanto la apertura al mundo y las otras cosas que estaban pasando y salir de esa realidad cerrada que significaba el imperio español. Cuando las revoluciones de Sarabia, no hay que olvidar, no es que haya sido la causa, pero qué elemento y qué condimento importante fueron el ferrocarril y el telégrafo, por ejemplo. No en vano, Aparicio iba cortando con una tijera los alambrados cuando atravesaba y Valle mandaba las tropas en tren. Y como acto de rebeldía le cortaban los hilos del telégrafo para romper la comunicación de la capital con sus tropas. Cuando pensamos en Nardone, hay que pensar en la radio Espica. Sin la radio Espica no hubiera habido Nardone. Y evidentemente esta autoconvocatoria de hoy tiene que ver con la evolución de los medios de comunicación, con ese teléfono que todo el mundo lleva en la cintura, aunque también lleve un facón, con las redes de WhatsApp, con la inmediatez, con la posibilidad de convocar al margen de vías institucionales más
transitadas y más conocidas. Siempre hay un medio de comunicación que revela una situación nueva, pero también hay demandas económicas, quejas, cambios, y hay, yo diría, para mí, humilde entender, hay una relación permanente de factores políticos con factores económicos, y eso no hay que olvidarlo. Cuando a modo de queja se dice esto es político, y bueno, sería que no lo fuera. Pero no político partidario, que es otra cosa, es político, es la esencia de la demanda, el juego de los grupos sociales y las demandas frente al aparato estatal. Eso es tan viejo como el mundo, es tan viejo como la democracia de la que tanto nos jactamos. No hubo un movimiento que no terminara teniendo un caudal político, a veces electoral, no siempre, pero político siempre. Ana, está bien interesante eso que marcás, ¿no? De estos puntos de quiebre que hubo siempre a lo largo de la historia. Ahora, vamos a ordenar la cosa. No, pero quedó claro que no es tan sencillo campo-ciudad, que esa dicotomía nunca fue tal, claramente. Pero lo usamos a modo de quizás de simplificar a veces el debate, ¿no? ¿Dónde, yendo a la historia, a ver, dónde iniciarías el recorrido histórico que marca lo que han sido a lo largo del tiempo, de alguna manera, las diferencias entre el campo y la ciudad? Ya desde el primer levantamiento independentista, con José Artigas a la cabeza, ¿se ven esas dos realidades? Claro, pero a su vez, en ese momento, si empezamos a hablar de 1811, en una supuesta entrevista radial de la época, el historiador del momento te podría haber dicho, pero esto se remonta más atrás, porque hay que recordar que a lo largo de la colonia, la corona estuvo muy preocupada por lo que se llamó el problema del arreglo de los campos. Pero ¿cuál era el problema en aquella época? La improductividad respecto a la cantidad de terreno disponible, la economía depredatoria, la laxitud en la zona de fronteras, la tierra de nadie desde el punto de vista del control estatal, o sea, la imposibilidad de controlar el territorio con alguna forma de orden o con disposiciones de cualquier tipo, tanto económicas como políticas y policiales. No había control sobre la campaña. La existencia del contrabando, la existencia de los llamados hombres sueltos de la campaña, que representaban un peligro físico, y la indeterminación de la propiedad, la superposición de formas de usufructo. Había gente que trabajaba la tierra, pero esa tierra no le pertenecía. Había gente que tenía un pacto de trabajo con el dueño de la tierra, un pacto que era a su vez una especie de servidumbre, por decirlo de alguna manera, para simplificar relaciones muy complejas de dependencia, de lealtad, de usufructo del trabajo de uno a cambio de la protección militar que le podía brindar el otro. Ese problema del arreglo de los campos es el que de alguna manera intenta a su forma y en su momento histórico enfrentar la revolución artiguista como uno de los tantos problemas que tuvo que enfrentar, ¿no? Ahí un mojón, supongo, tiene que ver con el reglamento de tierras artiguistas, el de 1815. Y tiene que ver, sí, pero tendemos en el tema Artigas siempre a hacer de Artigas ese señor gigantesco que está acá enfrente y que todo lo resuelve como con una vara mágica. En realidad, su gran propuesta para el campo es el reglamento de tierras de 1815, y se suele olvidar, pero es bueno recordarlo, que el reglamento de tierras surge de una reunión del gremio de los hacendados con el delegado político de Montevideo, con el comandante de armas, que era Fructuoso Rivera en ese momento, el comandante de armas artiguista, y que de las propuestas de los hacendados es que sale las medidas que Artigas toma para intentar varias cosas a la vez. Un objetivo político, que era gratificar con tierras a los suyos, que ya tenían ya encima muchos años de lucha y de entrega y de pérdida de cosas materiales, entre otras muchos, la vida de familiares. Así que hay un precio político. Yo apoyo a los míos y esta reforma es para mi gente, ¿no? Hay una señal política importante. Hay una necesidad económica, tratar de que el campo produjera más en base a un productor mediano y que ocupara la tierra, porque uno de los grandes problemas era el ausentismo, era que el dueño de la tierra se comportaba en su tierra como si fuera un clandestino. Una vez al año mandaba a alguien, ni siquiera iba él, a que le cuereara lo que encontraba y le trajera esos cueros hacia Montevideo. Entonces, la necesidad de levantar el rancho y los corrales que todos los alumnos repiten de memoria en las clases de secundaria, era la necesidad de poblar, y poblar era una necesidad política y militar para Artigas, porque necesitaba defender la frontera. Entonces, lo que hay que recordar de este periodo
es que si bien hay un reparto de tierras, no había escasez de tierra. No es una reforma agraria en el sentido tradicional, reparto tierras porque están todas en manos de... La tierra abundaba. Hay otros problemas que soluciona o busca solucionar el reglamento de tierras, ¿no? Afincar a la gente, hacerla más productiva, defender el territorio. Esos eran entonces los problemas. Y como bien narrabas, la negociación es la que termina zanjando el diferendo. Lo que acabas de comentar, ¿no? Entre Fructuoso Rivera y los hacendados, que llegan a acuerdos y a partir de ahí evoluciona la historia. Claro, una negociación que, ojo, la evolución de esa negociación tampoco es lineal. Cuando la revolución comienza, muchos poseedores de tierra están con ella, pero a lo largo de la revolución y a medida que hay una radicalización social de la misma y política, por supuesto, van abandonando la revolución, ¿no? Al principio todos están de acuerdo con ella, es una manera de decir no a la autoridad española, es una manera de canalizar una queja política. Por eso insisto, generalmente los problemas son económicos, pero canalizan quejas y sensaciones globales que son importantes, ¿no? Hay una preciosa definición del levantamiento de 1811 que hizo el historiador Alberto Zunfelde, que se llama Guerra al Godo. Entonces, una página preciosa, además muy bien escrita, en la que dice guerra al godo. Ese grito sale del fondo de la espesura y a su conjuro abandona el indio la toldería, sale el gaucho de la espesura del monte. No sabe mucho, solo sabe que el godo les molesta, que el godo es la autoridad indebida. Esa queja indefinida, global, es canalizada por problemas económicos, sí, económicos puntuales. Estaban rompiendo el monopolio español, estaban accediendo al libre comercio, estaban vendiendo sus cueros, teniendo la posibilidad de que sus cueros salieran a un mercado liderado por la potencia del momento, que era Inglaterra, ¿no? Y que era en ese momento circunstancialmente el apoyo militar de los españoles en lucha con los franceses, pero letalmente y aletargado un enemigo de las posesiones españolas que lo que aspiraba era al control del mercado y al control del Río de la Plata, ¿no? Sí, más allá de las postulaciones o reivindicaciones de la época que tú estás refiriendo, nosotros hemos entrevistado aquí en Perspectiva a varios autoconvocados y hay claramente esa sensación de molestia contra el godo, ¿no? O sea, el sentimiento es similar a lo que estamos escuchando ahora. Yo pienso lo mismo que tú. He estado escuchando, como todos, bueno, como todos en vacaciones, uno escucha la prensa, no me he interiorizado mayormente del hecho más que lo que ustedes mismos nos difunden. Y mi primera sensación es exactamente esa. Pero aquí hay una queja de muchas otras cosas que espero que el cuerpo político la vea y la procese como debe procesarse. No entendiendo que me están inculpando y por lo tanto esto es político en sentido negativo. Esto es político en sentido más auténtico de la palabra. Requerimos una solución a cosas que nos molestan y cuando entra a molestar todo. La piedra en el zapato, la viga en el ojo, el reflejo del sol. O sea, cuando entran a molestar las cosas, la razón económica puede ser muy clara, pero todo entra en una bolsa de desconformidad. Entonces, cuando algunos de los autos convocados apelan a otras cosas y otros los mandan callar, no vayan a creer que es contra el gobierno. Creo que se equivocan los autos convocados. Si hay un malestar general, tienen que explicarlo. Y ojalá el cuerpo político entienda bien el malestar general y se siente a negociar. Lo peor que nos podría pasar es que se tome esto en términos políticos partidarios puros que niegan la complejidad de la realidad. Ana, empezamos marcando el momento inicial, de alguna manera, en la época artiguista, pero después un segundo punto de este recorrido histórico que marca de alguna manera las diferencias campo-ciudad, implica lo que es un resumen del resto del siglo XIX, ¿no? Acá tenemos muchos conflictos económicos, siempre mezclados con conflictos políticos, donde aparecen de alguna manera esas diferencias. ¿Qué podemos mencionar de este punto en particular? Bueno, yo te diría, una vez que el país alcanza el estatuto de país independiente, la lucha ciudad-campo, vuelvo a decir, simplificando muy a grosso modo, es en realidad una lucha sede del aparato estatal y territorialidad.
es el territorio en su conjunto el que se resiste al aparato estatal, se resiste a ser dócil al mismo, a ser dominado por el mismo, y esa es la gran pulseada de todo el siglo XIX, montar un poder nuevo en donde había habido un poder que se destruyó, que era el poder colonial y la estructura colonial, y en su lugar montar otro orden. Pero ese otro orden precisaba un Estado fuerte y el Estado durante todo el siglo XIX fue débil. Entonces, el surgimiento de la vida política, el enfrentamiento de las facciones, el no entender durante mucho tiempo que ese enfrentamiento político podía ser funcional a la vida republicana y a la vida democrática, entender que era lo contrario y que tenía que ahogarse a los partidos porque eran una mala cosa. Ese sindicato del gaucho en que se convirtió cada uno de los caudillos, el caudillo es el que expresa una queja generalizada del hombre que no llega a la puerta de la sede parlamentaria y que tiene que canalizarse de alguna forma. Y esa violencia en un momento en que cada vez que había un levantamiento medían fuerzas y el Estado no era más fuerte que el que tenía enfrente. No mientras todos tuvieran las mismas armas y la misma disponibilidad de caballos. La modernización pasó por dotar al Estado de los elementos de control, achicar un territorio que hoy puede parecernos muy pequeño, insistimos con la expresión paisito, pero en realidad este país es enorme si uno lo tiene que recorrer a caballo y si no hay puentes y los ríos se desbordan, ¿no? Y no hay caminería adecuada. Entonces, que el Estado tuviera el control de la caminería, que el Estado pudiera llevar las fuerzas de represión a todos los rincones, que el Estado tuviera celeridad, que dispusiera del telégrafo, que dispusiera del tren, que dispusiera de armas de fuego en mayor número que el enemigo, le dio paulatinamente y a lo largo de los dos procesos de modernización, el primero durante el primer militarismo, el del siglo XIX, la Torre de Santos Tajes, y el segundo, que es el del periodo mayista, que es la gran modernización política y de las estructuras y la creación de un enclave urbano muy poderoso en un sistema político definitivamente establecido y fortalecido. Ese proceso de modernización le dio al Estado la posibilidad de decir, le doblé el brazo y controlo al resto de la campaña, ¿no? A partir de ahí, uno podría decir, se volcó la ecuación. Era el campo el que asediaba a ese Estado débil, el Estado pasó a ser fuerte y se impuso en el resto del territorio. El campo a partir de ahí tuvo siempre una posición de... hubo un libro precioso que se llamó Detrás de la ciudad, escrito por Chiarino, a quien luego conocimos por su participación en la Unión Cívica y en la transición democrática, ¿no? El señor que siempre decía no tengo conocimiento y hicimos un estereotipo popular de eso, pero había escrito un libro verdaderamente de denuncia muy fuerte, muy rico de leer, que se llamaba Detrás de la ciudad, y era: la ciudad es una especie de biombo que oculta el campo, que no permite ver cuál es el drama de esa zona que es la netamente productiva y que canaliza hacia el puerto. Ese puerto que es importante y que es determinante en la historia del país, pero que solo recibe, ¿no? Así que el resto de las quejas tienen ese tenor. Yo te diría que hubo un movimiento que cristalizó todas esas cosas y toda esa queja colectiva general, y fueron las revoluciones zarabistas del 97 y del 4. Ya seguimos hablando de estos puntos a lo largo de la historia en donde se han visto de alguna manera la dicotomía campo-ciudad. Sí, yo escucho a Ana y trato de llevarlo al presente, a lo que estamos viviendo en estas semanas, en este enero tan interesante desde el punto de vista de lo social y desde lo periodístico, ¿no? Tú hablabas recién, Ana, de medir fuerzas, ¿no? O sea, como que el campo medía fuerzas entre la fortaleza del campo y la fortaleza del Estado, que en un momento era más fuerte el campo, el Estado no tenía la fuerza como para doblegarlo, entre comillas, hasta que, bueno, la Revolución de Valle termina siendo al revés, cambian las ecuaciones y el Estado sí puede manejar el campo. La torre, yo te diría. La torre fue decisivo. Después de la Revolución fallida de Sarabia, Valle. ¿Tú ves que tiene que ver también esto que está pasando con un medido de fuerzas, lo que va a pasar mañana con una medida de fuerza, a ver quién tiene más fuerza? Y yo creo que sí, que la fotografía que todos van a estar buscando es saber cuántas cuadras, cuánta gente, como qué expresión colectiva implica. Sería
muy de ciegos voluntarios no ver que va a haber allí una medición de fuerzas. Pero cuando uno dice medición de fuerzas, no necesariamente dice fuerzas para terminar en un campo de Marte, ¿no? Campo de batalla. Fuerzas para, bueno, supongo, capacidad la negociación, fuerzas, de pronto, fuerzas de la queja, ¿no? Bueno, veas, no son solamente los dueños de grandes extensiones, creo que es eso lo que quieren decir. Y bueno, el gobierno y el cuerpo político, yo no diría el gobierno, el cuerpo político en su conjunto va a tener que ver eso, porque hay múltiples actitudes en el cuerpo político, ¿no? Desde dentro del gobierno, gente que dice tenemos que escucharlos y comprender e incluso acompañar. Otros que no acompañan, como en otro momento acompañaron, porque entienden que es una inculpación y quieren evitarlo y simplificarlo en esto es político partidario y es un movimiento armado contra nosotros. Y hay otros que no quieren participar para no partidizar y por lo tanto que no se le inculpe de eso y se reduzca el movimiento a una acción antifrente amplio. Y otros que dicen, yo participo porque... ¿por qué no voy a hacerlo? Si esto es una problemática y todo político debe estar atento. Cuando decimos político es una palabra que a la gente le suele rechinar o siempre asociarla a van allí para buscar su caudal electoral. Tienen un objetivo puntual que tiene que ver con su agrupación o con su candidatura. Y yo cuando digo político en este caso digo política como la ciencia de lo posible, el arte de lo posible cuando una sociedad busca acuerdos. Volvemos enseguida, seguimos conversando con Ana Ribeiro, profesora, doctora en Historia, escritora de numerosas publicaciones, además de integrante de la mesa de aquí de En Perspectiva. Ana, miro los mensajes de los oyentes y tengo cantidad, muchos encantados de estas apreciaciones que estás haciendo y de esta revisión histórica que estamos haciendo en esta relación campo-ciudad, pero uno especial, uno de Alberto, que te está saludando a 30.000 pies. ¡Caramba! Sí, ¿Dónde está? Porque va escuchando el programa en el avión, en el vuelo que tiene Wi-Fi. Wow. Así que mándale los saludos especiales entonces. Bueno. Y hablábamos del papel de los medios de comunicación. Ahí está. ¿Cómo han sido históricamente las relaciones campo-ciudad? ¿De dónde vienen las clásicas diferencias entre la capital y el agro? Aprovechando el conflicto y la movilización actual de los productores denominados autoconvocados y muchos de los aspectos que surgen en el debate por estos días, es que estamos dedicando nuestra entrevista central a conversar con Ana Ribeiro para saber más de este pasado y esa relación de diferencias y de codependencias entre el campo y la ciudad. Ana, nos habíamos quedado en lo que había significado el movimiento de la torre y los distintos aspectos que había implicado la modernización, donde el Estado, logró cobrar otro protagonismo, ¿no? Te propongo ahora ir, supongo yo, a las revoluciones de Aparicio Saravia, ¿no? En 1897 y en 1904, que son rebeliones del campo. Del pobrerío rural, así se las suele tipificar. Aquellas medidas que modernizaron el campo, el alambrado, el afianzamiento de la propiedad privada, el alambrado que expulsa muchísima mano de obra, la adopción del lanar como una producción nueva, con todo lo que eso implica, una modificación en la forma de trabajo, la aplicación del Código Rural en toda la campaña, por lo tanto el sometimiento a disciplina, todo lo que hace que a la larga, en 2 décadas el gaucho desaparece, ¿no? Entonces se genera un pobrerío rural, hay una expulsión de un montón de mano de obra, hay un mundo que muere y siente que muere, que se refleja en esas revoluciones de Saravia. Ahora, lo curioso es que tanto la del 97 como el 4, acaudilladas por Saravia, son revoluciones en donde el que va porque está enojado, porque no entiende el toro refinado de raza que ha llegado y que hay que cuidar especialmente. No entiende el alambrado, no entiende el brete, no entiende la caminería, no entiende el tren, no entiende el telégrafo. Ese hilo que habla solo sabe que lo tiene que cortar y que allí hay un gesto de rebeldía, ¿no? Sabe que lo han expulsado, saben que lo han condenado a un pueblo de ratas. Pero el que va a las cabezas es un poderoso estanciero que llegó a tener casa en Melo con teléfono, ya que hablamos de medios de comunicación, y que además era de origen brasileño toda su familia, con lo cual cumplía con el 68%, que era el porcentaje de los dueños extranjeros de la tierra.
Hay una paradoja increíble en la figura de Saravia, que lleva su propio enojo, que no es porque le vaya mal. Él es un exitoso productor rural. Entre periodo de guerra y periodo de guerra va a las ferias ganaderas, compra ganado especial, cruza, cuidando siempre que primen el pelo blanco en todo lo que compra, ¿no? Porque blanco era, pero cruza. Entonces, ¿cuál es la queja de Saravia? No hay representación proporcional con un espacio para la minoría. La queja de Saravia era política, la queja de la gente era global, existencial. No comprendo este mundo que se termina, no me quiero someter al mismo. Pasaban de una ganadería extensiva a una ganadería bajo los controles de la propiedad privada y la conexión inmediata del mercado uruguayo con el mercado internacional. Porque antes solo habíamos vendido cuero y tasajo a los limitados mercados que nos compraban tasajo. ¿Y qué era? El mercado español para la marinería y el soldado, que es el que tiene que comer lo que le dan, y el mercado brasileño para la esclavatura. O sea, el esclavo y el soldado es el que come tasajo. El paladar, porque sí, no quería el tasajo, no el paladar europeo. Entonces ampliamos el mercado cuando aparece, en el mismo año de la torre aparece el barco frigorífico. Entonces comenzamos a vender carne por primera vez porque se la congela. Entonces si empezamos a vender carne había que cambiar la matriz productiva porque ya no importa solo el cuero, importa que ese ganado lleve la mayor cantidad de peso posible. Así que hay que cuidar la pradera, hay que cuidar la cruza, hay que trabajar más, ya no es ganadería extensiva. Entonces, todo eso modifica la estructura social de la campaña y las revoluciones del 7 y del 4 son la queja del poderío rural con un estanciero a la cabeza. Eso no hay que olvidarlo nunca. Por supuesto que eso tuvo una convocatoria muy grande y acá otra vez se desluce ese límite, esa antípoda que falsamente hemos establecido para entendernos cuando hablamos de ciudad-campo. Porque mucho hijo de clase media alta acomodada de la ciudad y mucho hijo de poderoso doctor de la ciudad se sintió convocado por la rebelión y se fue a pelear a la revolución. Entre ellos Herrera, por ejemplo, para nombrar a alguien bien connotado, ¿no? Que supo ponerse bomba hacha, que supo verse lleno de piojos en medio de la campaña y que luego supo escribir por la patria, ¿no? Un voluminoso libro en el cual cuenta esa realidad social. Donde ¿Ahí ya no era campo ciudad, era Montevideo interior? Como quieras llamarlo, qué sé yo. Era una queja del campo muy notoria y había gente en la ciudad que entendía y que se sumaba. Había una mezcla de acá hay un largo partido de gobierno y hay una oposición que no tiene representación, ¿no? Creo que el kit de las revoluciones aravistas, bajo la apariencia de la tradición, es de una enorme modernidad política, que es el reclamo del papel de la minoría. La mayoría puede ser una mayoría absoluta y por lo tanto muy dictatorial y muy omnipresente. El grado de salud de una democracia siempre es su minoría. Y cómo está, y cómo se la considera, y cómo se la respeta. Entonces, lo que las revoluciones arabistas buscaban era el papel de la minoría, ¿no? Pero claro, era un mundo que no estaba destinado a permanecer. La renuencia de Saravia a entrar en la ciudad era porque quizás su proyecto no tenía la fuerza como para montar una cosa alternativa a lo que se estaba viniendo. El vallismo sí tenía un proyecto muy fuerte. Saravia tenía una fuerza simbólica enorme. Esa fuerza del llano que siempre ha sido el fuerte del Partido Nacional. Y ahí en ese principio del siglo, ¿qué representaba el vallismo para el hombre de campo en general, en la figura claramente de Valle y Ordóñez? Estoy pensando, me viene a la memoria la foto famosa que está Valle, gigante, con un gaucho a caballo conversando, no sé si la tenés en la memoria, una foto icónica. Sí, en la foto de la tapa del libro de Gerardo Caetano, sí. ¿No? Un valle tan alto que el caballito le llega a la altura casi de la cintura, con un paisano encima. Valle hizo por el campo. Valle, cuando derrota a Saravia, y eso es bueno recordarlo también, lo que establece es el principio de un sistema político que ganó en autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema de representación política a través de los partidos quedó establecido como un poder más fuerte que la simple expresión de poderío económico de las clases altas, que eran mayoritariamente los hacendados y los dueños de la campaña.
Entonces, el hacendado de la campaña, que nunca es toda la campaña, obviamente, hay matices importantes en todos los tiempos. Un pulpero no es un hacendado, sin embargo, ¿qué es? ¿Ya? Un peón no es un hacendado, es otra cosa. Bueno, el vallismo cuando triunfa frente al poderío de las élites ganaderas, lo que establece es la independencia de un poder político que a partir de ese momento, basado en el sistema de partidos, va a ser el juego que debe hacer el Estado en una sociedad, que es un juego de equilibrio inestable y de compensación. Procurar proteger a las clases más débiles, viabilizar el triunfo de las clases más fuertes, pero estableciendo un equilibrio que no haga que las más fuertes aplasten a las más débiles. Entonces, el triunfo del vallismo es el triunfo de la República como equilibrio político. Detrás de él viene el empoderamiento de los sectores medios como amortiguadores, de allí lo de sociedad amortiguadora, pero lo que hace el vallismo nunca es decir termino con esto y socializo y distribuyo equitativamente y voy a un régimen comunista. No, eso Valle no creía en la lucha de clases, ¿no? Lo que hay es un equilibrio constante, pero ese equilibrio está por encima de las clases rurales, está por encima del cuerpo de hacendados. Si vamos a Chicotazo, entonces allí lo que tenemos es la queja de las élites rurales que dicen, caramba, el poder político está por encima de nosotros y no nos está contemplando en este punto, en este otro, en este otro. Creo que a partir del vallismo, todas las quejas del campo son quejas de qué se hace con el poder político, entendiendo el poder político como una entidad colectiva que establece un control o un equilibrio inestable que busca un punto de meseta, un punto de compensación. El Estado se tiene que ocupar de todos y tiene que limar las asperezas, no tiene que amortiguar. Creo que de allí en adelante todas las quejas fueron de ese tipo. Vamos a ese otro hito que ya estabas mencionando, fundamental del siglo XX, que fue el movimiento ruralista liderado por Benito Nardone, conocido como Chicotazo, con el que el Partido Nacional llegó después a la presidencia en 1958. Ahí hay un fenómeno comunicacional impresionante, ¿no? Porque Nardone es un hombre de radio. Así como Aparicio cortaba las líneas de telégrafo, aquí el elemento revolucionario fue la radio, ¿no? La radio que podía tenerse con una pila arriba del tractor y que podía escucharse, y la radio rural. Entonces, el montaje que hace Benito Nardone con su personaje Chicotazo, que es además es un juego, ¿no? Viene de Chico Carlo o viene de Chicotazo, que es el golpe del rebenque, que es una palabra tan agauchada y tan campera y que la gente entiende muy bien. Chicotazo hablaba rarísimo, decía algún viejo libro de historia, Lincoln Maistegui, recordaba que hablaba como Gardel, y yo pensaba, a su vez, hablaba como mi abuela, o sea, no decía el día, erdía, ¿no? Ponía la R, es el cejo andaluz. Tenía eso con un montón de dichos camperos, siendo como era un hombre de ciudad, descubierto por Domingo Bordaberry, además, ¿no? Y llevado a la arena política. Un hombre con dotes comunicacionales únicas, pero que en realidad era un personaje bastante, yo diría, sin luces propias. Era un personaje menor comparado con lo que era aquella élite política de hombres de pensamiento, hombres de filosofía, hombres de gran erudición, doctores de larga data en el ejercicio político. Y este personaje nuevo, salido de una beta de migración italiana, que decía no a cosas muy rotundas y que manifestaba una queja social. ¿Cuál era la queja social? Había llegado a su fin el modelo ICI, el modelo sustitutivo de importaciones, el modelo que aplicó el vallismo, sobre todo el neovallismo, ¿no? Luis Valle Berres, cuando el acento que el Estado puso desde el momento en que el Estado se impuso por encima de las clases dominantes, el acento que el Estado puso en la industrialización, aprovechando las guerras y aprovechando la instancia de baja de la producción industrial europea, potenciando la nuestra para que sustituyera lo que antes comprábamos, todo eso llegó a su fin en la década del 50. El 55 es la crisis estructural del sistema, ¿no?
¿Por qué? Porque, bueno, esos países se rehacen y fácilmente comienzan a volver a producir, y nuestra industria no había llegado a dar el salto a la industria pesada, no habíamos pasado de la industria liviana, no habíamos pasado de esas textiles de la que el país siempre tiene nostalgia, no habíamos pasado de pailana, para decirlo de alguna manera, no habíamos dado el salto a producir ferrocarriles, para decir un ejemplo. Entonces, esa industria rápidamente entra en crisis y entra a tallar un sistema de dolarización, porque es también el momento en que agoniza el poder imperial inglés y es sustituido en todo el mundo por el norteamericano, cuyas tratativas con el mundo latinoamericano cambian notoriamente. No solamente hay que dolarizar la economía, sino que hay que tratar con un imperio que es sobre todo un productor de comida, y que va a comprar, pero de otra manera como compraban los ingleses, y va a tratar los precios, pero de otra forma la que trataban los ingleses. Entonces, detrás de Nardone hay una queja política por el colegiado. El colegiado decía, Nardone es un lujo, estamos pagando todo ese lujo de la ciudad con el trabajo del hombre del campo. Basta de las cajas de jubilaciones en plural. Hay que ir a un banco de previsión social general, que finalmente se llegó. Basta de este banco sometido a cambios diversos, porque el cambio diverso con $1 para el comercio, $1 a la interna, $1 para las exportaciones. La palabra de la gente era revalúo. Revalúo suena a una cosa sucia, manipulable. Hay que ir a un poderoso banco central. Fue un movimiento que tuvo un apoyo de intelectuales que no hay que olvidar. Un Metol Ferré, un Reyes Sabadí, un Real de Azúa, Williman, nuestro querido Williman, Claudito, el Claudito de Maggi, estuvo apoyando el movimiento de Nardone. Luego Nardone desaparece, el mundo político cambia, la CIDE hace un diagnóstico magnífico y muy duro de los problemas estructurales que el país tenía, de la economía que no había salido de la producción agroganadera, pero que insistía en 2 o 3 cosas que nunca fueron suficientes por sí mismas: el agro, el turismo, el puerto. Hasta el día que no quebremos ese esquema, no lograremos hacer de este país un país con independencia económica. Nardone señalaba esas cosas y esa queja general. Ana, y ya redondeando esta interesante entrevista, de Nardone hacia adelante, ¿no? No hubo un gran movimiento ruralista que se expresara así, ni electoralmente ni políticamente, sí momentos muy críticos, con movilizaciones importantes, claro, como a fines de los 90, me acuerdo a J. Corso en el Parlamento, y después la fiebre astosa, con la antesala de la crisis económica del 2002, que habló Delfo Galviati, que bueno, sí, estos fines de semana circularon videos del Frente Amplio apoyando esa manifestación, el PIT-CNT también. ¿Qué nos puede decir de la historia más reciente con respecto a estos temas? Yo te diría, en el periodo de la dictadura se fue fiel a las directivas del Fondo Monetario Internacional, que básicamente lo que hizo fue afianzar la dolarización y mantener bajos los salarios. Sin embargo, la dictadura no replegó totalmente el Estado, pese a que discursivamente la apuesta al libre mercado era lo que hubiera indicado. No replegó del todo aquel viejo Estado vallista, que creo que es lo que en el fondo está en discusión con todas estas cosas. Hasta dónde el aparato estatal, que es el que se ha entronizado como epicentro del sistema, no tiene que revisar alguna de sus cosas. La dictadura tuvo algunos años buenos, el 82 fue bueno, el 76 fue bueno, y luego una picada grande, de la que en el 85 intentó salir la CONAPRO, ¿no? Ahora, en el 91 el Mercosur implicó toda una tentativa que todos sabemos de actuar en la región y de operar como unidad mercantil en la región, pero que nos hizo absolutamente permeables a toda crisis de la región. Y en tanto no se corrigen esas 3 limitantes, solo apostamos al puerto, al turismo y al agro, y no hay una cuarta pata que nos fortalezca, cada una de las crisis de la región nos encuentra en una suma debilidad. Entonces, cuando uno mira el campo, que es de donde viene la riqueza más importante, Juan Grompone dice que no, que somos un país de servicios y que los servicios se brindan sobre todo desde la ciudad.
El campo que brinda una riqueza importante, no digamos si es la más o la menos, contemplemos dos posibles bibliotecas para esto, ha tenido un crecimiento lento y de moribundo, un pico, un descenso, un pico, un descenso, ¿no? Y ha tenido una lejanía respecto a los centros económicos del mundo, respecto a las tecnologías de punta, que se revirtieron en gran parte en los últimos tiempos. Quizás esta queja del campo, así como en el 11 fue que nos liábamos con el mundo, en el 50 fue la radio, la dolarización, quizás hoy lo que estamos, además de teniendo un papel importante de los medios de comunicación, sea los estertores de adecuar el cuerpo a la globalización. Porque nuestro campo ha tenido una transformación importante, ligarse con China, estar atento a la demanda de soja, la forestación impresionante que hemos llevado a cabo. Siempre detrás de algunos de estos cambios hay una transformación interna dentro del campo. Cuando Chicotazo actúa, en realidad detrás ha habido una transformación lanera también. Y ha habido 1 millón de hectáreas que pasaron de la ganadería pura, por ejemplo, al trigo, al maíz, al lino, a la caña de azúcar, para alimentar esa apuesta a la industrialización que hizo el vallismo y que colapsó y quedó a medio camino. Entonces, hoy lo que tenemos es quizás un dolor general del cuerpo. Hemos transformado el campo, ha tenido una transformación productiva importante. Les ha ido muy bien a unos, no muy bien a otros. El aparato estatal sigue siendo clientelístico y sigue siendo un portador de angustias económicas bajo la forma del terrible impuesto, ¿no? Entonces creo que esas cosas están detrás de la queja. Ana Ribeiro, profesora, doctora en historia, un placer, Ana, tenerte por acá, ¿eh? Gracias por haberle puesto contexto y por habernos hecho levantar un poco la mira en este tema y habernos ayudado a entender entonces esto. Ojalá, yo misma procuro entenderlo, no quiere decir que lo entienda todo. Lo que sí entiendo es que estoy frente a un viejo nuevo problema.